20 millones, un presupuesto que para algunas personas puede parecer un poco alto para comprarse un carro, pero que en la realidad a duras penas alcanza para comprarse un carro de este siglo, y eso sí, a veces ni siquiera te alcanza para comprarte un quinceañero. El día de hoy tenemos los carros recomendados con un presupuesto de 20 millones de pesos. E iniciamos con uno de los más comerciales, pero hay que admitirlo, bastante sobrevalorado. Muy buen carro, con buen espacio, con buena altura al piso, con buen desempeño y muy barato de mantener, eso sí, no de tanquear. Y estamos hablando del Chevrolet Aveo, principalmente el 1.6. Un carro que se caracteriza por su alta fiabilidad y sus bajos costos cuando implica arreglar el carro, pero también por su alto consumo, alrededor de unos 30 a 32 kilómetros por galón, dependiendo de la versión. Pues por ejemplo, carros como el Aveo Emotion Sedan pueden llegar a ser incluso unos 28 kilómetros por galón. Un carro sumamente comercial y es por eso que hoy en día es bastante difícil conseguirte un Aveo más allá del 2008 con un presupuesto de 20 millones de pesos. Y eso, digamos, si tienes suerte, porque la triste realidad es que ya vemos incluso modelos 2006 que superan la cifra de los 20 millones de pesos y en estos casos ni siquiera estamos hablando del 1.6, sino del 1.4 litros. Y lo que pasa con esta versión, al igual que con la 1.5, es que casi no me gustan. Ojo, no estoy diciendo que son malos, porque las personas, si uno no dice que les encanta el carro que tienen, de una vez se le vienen encima. No, no son malos. La cuestión es que tienen rendimientos bastante parecidos al 1.6, solo que con un desempeño menor. Y como en el motor, y especialmente con los 1.4, hace un poquito de más esfuerzo, pues tiende a deteriorarse un poco más rápido. Vuelve y digo, no son malos, pero siempre voy a preferir el 1.6. Ahora continuamos con uno de sus competidores más cercanos, el Renault Logan, un carro que también es bastante amplio, tiene buena altura al piso, es bastante fiable, en equipamiento lo hace igual que el Aveo, lo hace mal en sus versiones básicas y lo hace no tan mal en sus versiones full equipo, porque al igual que le pasa con el Aveo, que por ejemplo tiene los Emotion, que tiene al menos los 4 vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos y uno o máximo 2 bolsas de aire, al Logan en la versión Dynamic le pasa lo mismo. No es nada del otro mundo, pero en comparación con sus versiones más básicas, que en algunos casos ni siquiera vienen con aire acondicionado, pues bueno, es una gran mejora. Lo que pasa con el Renault Logan es que su diseño, que es bastante aviejado, es poco atractivo para muchas personas, especialmente para los más jóvenes. Y es por eso que a nivel comercial tiene un poco menos de comercio que lo que es el Aveo. Pero son carros igualmente buenos y ligeramente más baratos que los Aveos, porque tienen menos comercio. Y es por eso que con 20 millones de pesos existe la posibilidad de al menos conseguirte un modelo 2009 e incluso en algunos casos hasta un 2010 en sus versiones más básicas. Ahora pasemos a un carro que me encanta, que me fascina, un poco sobrevalorado, pero no por ello mal carro. Estamos hablando del Hyundai Getz. Y este carro lo tiene casi todo. Tiene un diseño bonito, moderno y juvenil. Es muy económico de consumo, tiene buen desempeño, realmente tiene buena fuercita para tener, por ejemplo, el motor 1.4 y el 1.6 ni que se diga. Tiene un buen equipamiento, al menos en comparación con un Aveo o con, por ejemplo, el Logan. Eso sí, en las versiones 1.4, en algunos casos, y paradójicamente, a pesar de que tiene vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos, dirección hidráulica, no trae aire acondicionado en algunos del 1.4. El 1.6 sí todos traen aire acondicionado. Es un carro que a pesar de que se ve pequeño por fuera, es muy amplio y muy cómodo por dentro, a diferencia del Logan, que es amplio, pero como buen Renault no es cómodo. Eso sí, al Hyundai Getz lo que le falta es maletero, pues no tiene, es un hatchback, aunque bueno, técnicamente el Hyundai Getz es la versión hatchback de lo que sería el Hyundai Accent. Pero como dije, es un poco sobrevalorado. Y si algo tienen la mayoría o prácticamente todos los dueños de los Hyundai Getz, es que piden por sus carros auténticas bestialidades. Y es por eso que con un presupuesto de 20 millones de pesos difícilmente vas a llegar a conseguirte más allá de un 2006 y si tienes algo de suerte, un 2007. De ahí por arriba ya hemos visto Getz, por ejemplo 2010, alrededor de los 30 millones de pesos. Muy buenos carros y en lo personal lo prefiero frente a un Logan, un Aveo,
porque me parece más bonito, porque me parece muy buen carro y además mucho más económico de consumo. Mientras que un Aveo me puede estar haciendo 30, 32, 33 kilómetros por galón, un Logan me puede hacer alrededor de unos 35 kilómetros por galón, el Getz 1.4 me puede hacer alrededor entre unos 43, 45 kilómetros por galón, el 1.6 me está haciendo más o menos unos 38 kilómetros por galón. Muy buenos carros y más económicos de consumo. Y ya saben, yo soy bastante tacaño con la gasolina. Ahora pasemos con otro carro que lo recomiendo bastante. Hasta cierto punto no es maluco, pero la cuestión es que para mí, para uso personal, no lo tendría, ya lo tuve en el pasado y no soporté 2 días con él. Y estamos hablando del Spark Huevito, el Spark Life. Y no me gusta o no lo soporto, no por malo, porque es muy buen carro en todos los sentidos. Es bastante fiable, es muy barato de mantener, es muy barato de tanquear y es muy fácil de arreglar. Casi cualquier mecánico es capaz de arreglar un Spark Huevito y estamos hablando de que en términos de arreglo probablemente es el carro más barato de arreglar en Colombia. Además de que casi no molesta, así que por ese lado no hay mayor inconveniente. Su equipamiento, al igual que pasa con muchos carros de Chevrolet o Renault de la época, es bastante pobre en sus versiones de entrada y es bastante en sus versiones full equipo. No es nada del otro mundo, pero lo suficiente para alguien que tiene poco presupuesto y especialmente que quiere ahorrar muchísimo en temas de combustible, pues su rendimiento está alrededor de entre unos 50, 55 e incluso, dependiendo del caso y la situación, unos 60 kilómetros por galón. Pero es que a mí no me gusta, es por temas de espacio. Es un carro en donde yo me siento apretado, ya saben, yo no soy tan bajito, 1,75 y soy más bien gordo. Así que yo quedo sumamente aprisionado e incluso siendo el conductor. Ni nada que decir en la parte de atrás que llega a ser bastante estrecho, especialmente si la persona que va manejando es muy alta. Es por eso que a mí no me gusta que durante 2 días pensé que sería buena idea tenerlo para uso personal y simplemente me di cuenta que no es un carro para mí. Pero para una persona no tan alta y especialmente para una persona delgada y tal vez con una familia no tan numerosa, o al menos que no sean gordos y altos, es un carro perfecto. Es uno de los mejores, incluso para a quien está pasando, por ejemplo, de una moto a un carro. Es un excelente carro para hacer esa transición, pues el golpe en los gastos no va a ser tan duro, no le va a dar tan duro, porque es que muchas personas cometen el error de pasar de una moto a, por ejemplo, carros como un Aveo. Los aburre rapidísimo con el tema del consumo o con el tema de gastar dinero, ¿no? Estar uno acostumbrado a meterle, no sé, 20,000, 30,000 pesos de gasolina a una moto a la semana, dependiendo de qué tanto ande, a pasar a hacer con un carro, por ejemplo con el Aveo, cerca de los 100,000 pesos de gasolina a la semana, pues es un golpe que muchas personas pues terminan aburriéndolos y terminan volviendo a la moto. En cambio, el Spark Huevito es un excelente carro en temas de transición. Incluso cuando nos vamos a comprar una llanta, son a veces un poquito nomás más costosas que las llantas de una moto. O sea, no hay mucha diferencia incluso en eso. Entonces, es un excelente carro de transición, un carro súper recomendado y que con unos 20 millones de pesos podría estarte comprando más o menos un 2008, 2010, incluso hasta un 2012. Ahora pasemos a un carro que es bastante bueno, que tiene un equipamiento en algunos casos decente, al menos para la época, y que muchos me reclamaron en el video anterior de los carros recomendados con 15 millones de pesos, que por qué no lo mencioné. Y la razón es muy sencilla. Los dueños de los Manda Alegros están un poquito desligados de la realidad. Si el Getz o el Aveo son bastante sobrevalorados, el Alegro los supera, porque sus dueños piden auténticas bestialidades con ellos. Y es por eso que con 20 millones de pesos, a duras penas te consigues por ahí un 2001, a veces un 2002. En muy raras ocasiones te vas a conseguir un modelo posterior a estos. Son carros muy costosos de comprar, eso sí, bastante recomendables, muy buenos carros, espaciosos, con buen desempeño, bastante fiables, pero jodidamente caros. Y no solo de comprar, estamos hablando que son caros tanto a veces en algunos casos de tanquear porque no son económicos de consumo, o al menos no teniendo en cuenta el cilindraje y el desempeño, ¿no? Porque digamos, el Aveo es dragón, pero anda bastante bueno. El Alegro no es que ande mal, pero su desempeño es ligeramente inferior al del Aveo y su consumo en algunos casos es bastante parecido. No lo considero un carro dragón, pero tampoco económico. Pero ya cuando hablamos de arreglos, los Alegros definitivamente son más costosos de arreglar que un Aveo, que un Logan, que un Getz o que un Spark Life. Además, vuelvo y digo,
meterle 20 millones de pesos a un carro que a duras penas pasa del modelo 2000 o 2001, pues se me hace mucho. Buen carro, recomendable, pero definitivamente no sería para mí. Es más, por el tema del consumo, es por eso que es más comercial el 1.3 que el 1.6, que vuelvo y digo, sí es más económico de consumo que la Aveo, pero no está muy lejos. El 1.3 obviamente es más económico de consumo, pero es que si uno se pone a hacer cuentas entre la diferencia del 1.6 y el 1.3 en temas de precio a la hora de comprar, no compensa el ahorro de combustible. Buenos carros, pero no sé qué dirán ustedes. ¿Se comprarían un Allegro, por ejemplo, un modelo 2000 en 20 millones de pesos? O a mí incluso me han llegado a pedir más de 20 millones de pesos por un modelo 2000. Ahora pasemos a un carro que sí me gusta, que es muy amplio, es un carro bastante familiar, apto para personas altas, para personas gordas, que además están buscando economía de combustible, que además están buscando un carro con buen equipamiento, que además están buscando un carro, digamos, bastante fiable, tiene a veces sus problemitas eléctricos, pero que no deja de ser un carro recomendable. Y estamos hablando de Renault Megane Clásico. Es un carro que de entrada no es muy costoso de comprar. Con 20 millones de pesos te compras un 2005 y te sobra plata. Segundo, es un carro que tiene una excelente relación costo-beneficio. Porque si vas y entras y miras el equipamiento, es un carro que viene con aire acondicionado, con 4 vidrios eléctricos, con retrovisores eléctricos, con dirección hidráulica. Lo hace muy bien. Incluso en temas de seguridad lo hace mejor que un Aveo. Cuando nos vamos, por ejemplo, a lo que es el rendimiento, el desempeño, ¿sí? El consumo, pues teniendo en cuenta que es un carro enorme de 4.4 metros de largo, lo que son 10 centímetros más largos que un Chevrolet Aveo Sedan o que un Logan, que es muy espacioso tanto para el conductor como para los pasajeros, que además tiene un desempeño no tan malo. Su motor 1.4 litros realmente es muy eficiente en ese sentido, tiene un buen consumo de combustible con un muy buen desempeño. El carro no se siente quedado prácticamente nunca, ¿sí? Y tiene un rendimiento de aproximadamente de unos 45 kilómetros por galón en ciudad, muchísimo mejor que el de los Aveos. Obviamente no anda tan rico, especialmente en carretera, como un Aveo, pero no lo hace nada mal. Además de que no solo es un carro espacioso para todos los pasajeros, sino que cuenta con un baúl de 510 litros de capacidad. Si te gusta viajar o tienes la necesidad de viajar, ahí te cabe de todo. O sea, es un carro que vale muchísimo la pena y es por eso uno de los que más me gusta. Eso sí, en lo que respecta a los Megane, solo me quedo ahí. De en adelante, los Megane que sigue simplemente no los recomiendo. O al menos no me gusta recomendarlos. Ahora pasemos al siguiente carro. Un carro que ustedes saben que a mí no me gusta mucho, pero no por ello deja de ser algo recomendable. Y creo que es especialmente recomendable para aquellas personas que están haciendo la transición de moto a carro o en su defecto, de pronto para esas personas que les van a regalar su primer carrito y todavía están en la universidad. Porque es que con el Renault Clio, pues tenemos un carro que en temas de aspecto no se ve tan aviejado. No se ve tan carro de viejito, sino se ve un carro con un aspecto un poquito más juvenil. Que adicionalmente es muy económico de consumo, y esta es una gran ventaja frente a los otros, sería el más nuevo que se puede comprar con esos 20 millones de pesos. Y es que estamos hablando de modelos 2010, 2011, y dependiendo de qué tanta paciencia tenga, incluso pues, te puedes llegar a conseguir un 2012. Porque a nivel comercial tiene menos comercio que la mayoría que ya he mencionado, a excepción del Megane, que ese tampoco es que tenga mucho comercio, pero digamos que el Clio incluso tiene menos comercio que el Megane. Es, en términos generales, un buen carro. Cuando se daña, digamos que no es tan costoso de arreglar. Siempre he considerado los Clios un poquito cositeros, aunque ya en estos modelos no tan problemáticos como los modelos más viejos, pero nunca me he sentido realmente cómodo con los Clios. Pero vuelvo y digo, ya es un tema más personal y es por eso que me pasa similar que con el Twingo, que recuerden que después de todo, algunos Clios son técnicamente un Twingo de 5 puertas, ¿no? No me gustan, pero no dejan de ser recomendables y no los voy a dejar de mencionar en estos videos. Y finalicemos con dos de los mejores carros que se pueden recomendar, al menos en términos de fiabilidad. Y estos dos más bien son especialmente recomendables para aquellas personas que son conscientes de que son algo descuidados, malos dueños, patabravas, porque son carros que les aguantan a ese tipo de personas. Los otros son fiables, estos son súper fiables. Y estamos hablando tanto del Hyundai Atos como del Hyundai i10. Muy buenos carros, eso sí, pequeñitos, digamos, con equipamiento muy, muy pobre y mediocre,
pero que en términos de fiabilidad en el motor y en todo lo que respecta al carro es de lo mejorcito que te puedes comprar. Por otro lado, no solo son recomendables para aquellas personas que son conscientes de que son descuidados, tal vez malos dueños, pata bravas, sino para aquellas personas que están haciendo la transición de moto a carro porque son muy económicos de consumo, más de 55 kilómetros por galón en ciudad, dependiendo, eso sí, de la pata del conductor y dependiendo del terreno. Este rendimiento generalmente lo da en terrenos planos. En ciudades empinadas, obviamente, el rendimiento va a ser mucho menor, dependiendo de la ciudad, dependiendo del peso que lleve, puede ser incluso unos 45 kilómetros por galón, pero no por ello deja de ser un carro muy económico. Además, no solo es un carro que no se daña fácil, o sea, si usted daña un Atos o daña un i10, es porque usted es de las personas más patabras que pueden haber, pero como cualquier otra máquina, se pueden llegar a dañar. La ventaja es que arreglarlos resultan muy baratos y que a nivel de calidad son carros que tienen mayor calidad, por ejemplo, que un Chevrolet Spark Huevito, que son, claro, los más económicos que arreglar que un i10 o que un Atos, pero la diferencia no es mucha y además el Atos y el i10 le va a aguantar muchísimo más que un Spark Life. Carros pequeñitos, zapaticos, buenos para aquellas personas que necesitan andar mucho, que no tienen mucho tiempo de estar pendiente del carro, que les va a aguantar, súper recomendables. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Dime en los comentarios qué otros carros recomendarías con un presupuesto de 20 millones de pesos. O cuál de los que mencioné es el que más le llama la atención, cuáles ha tenido, cuál es el que para ti es el más recomendable y cuál sería el menos recomendable de todos los que mencioné. Ya saben que si les gustó, dale like, comenta, comparte, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en una próxima